A veces, una simple decisión cambia todo. Ese día, yo solo quería llegar más rápido a casa. El tráfico estaba insoportable, y el calor, aún peor. Pero ahí estaba él, parado al borde de la carretera, con una maleta de cuero envejecida en una mano, y un sombrero que apenas lo protegía del sol. Tenía el rostro tranquilo, el tipo de mirada que ya vio demasiado, y aún así sigue mirando con dulzura. No sé por qué, pero paré, y lo dejé subir. Lo que no sabía era que ese hombre iba a contarme la historia que me marcaría para siempre. Una historia que, hasta hoy, me cuesta explicar con palabras. Si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal para más relatos que no pueden ser olvidados. Me saludó con un buenas tardes, que sonó más como un recuerdo que como un saludo. Y mientras se acomodaba en el asiento, noté sus manos, manchadas por los años, temblorosas, pero firmes. ¿A dónde va?, le pregunté, solo para romper el silencio. «Donde me lleve el camino», respondió. «Ya no tengo prisa». Esa frase se me quedó clavada. No sabía quién era, pero algo en su voz tenía peso, como si cargara muchas vidas encima. A los pocos kilómetros, me dijo que había sido maestro, profesor de primaria, aclaró con una sonrisa. 42 años entre pizarras, recreos y secretos que los niños solo le cuentan a quienes confían. Ahí, supe que esa conversación no sería cualquier cosa. Empezó a contarme de un niño, uno que nunca habló en clase. Se sentaba en la esquina del fondo, siempre solo, siempre en silencio. Nadie sabía su nombre completo. Nadie lo invitaba a jugar. Era como una sombra, dijo el profesor, pero una sombra que te observaba, que entendía todo, aunque no dijera nada. Lo miré, intrigado. ¿Y qué pasó con ese niño? Se quedó en silencio unos segundos. Pasó que un día, desapareció, sin despedirse, sin explicar. Solo dejó una hoja doblada en mi escritorio. Me estremecí. ¿Qué decía? El profesor miró por la ventana, como si el paisaje le trajera la respuesta. Decía: «Gracias por no obligarme a hablar. Usted fue el primero en escucharme sin decir una palabra». Y sonrió, pero era una sonrisa de esas que uno pone para no llorar. Mientras me contaba, el paisaje cambiaba. La ciudad quedaba atrás, y el campo empezaba a abrirse. Era como si la historia necesitara espacio para respirar. «¿Sabe?», me dijo, «a veces uno enseña más por cómo mira que por lo que dice. Los niños no olvidan cómo los hiciste sentir. Y ese es el verdadero examen, el que no se califica». «¿Usted siempre quiso ser maestro?», le pregunté. «No, de joven quise ser pintor. Pero la vida me pintó otros caminos. Y terminé dibujando letras en cuadernos de otros». La forma en que lo decía no era resignación, era gratitud. Me habló de una niña que no sabía leer, que escondía su cuaderno para que nadie viera sus errores. Hasta que un día, en lugar de regañarla, él le contó un secreto. «Cuando tenía tu edad, yo también confundía las letras. Pero un día descubrí que las palabras también se pueden sentir, no solo entender. Y ahí todo cambió». Esa niña, ahora es escritora. Había algo en su forma de hablar que hacía que todo pareciera importante. Cada historia, cada recuerdo, era como una fotografía con alma. «¿Nunca se cansó de enseñar?», pregunté, genuinamente curioso. «Claro que sí», respondió con honestidad. Hubo días en que sentí que nadie me escuchaba, días en que el aula se sentía como una cárcel. Pero luego, venía una nota en el cuaderno, un dibujo en la hoja, una mirada agradecida. Y entonces, valía la pena. Seguimos avanzando. Pero yo ya no quería que llegáramos. Era como estar viendo una película que sabes que te va a romper, pero no puedes dejar de ver. «¿Cuál fue su mayor lección?», le pregunté. Él cerró los ojos, respiró hondo, y dijo que enseñar no es transmitir conocimientos, es tocar almas. Y para eso, hay que estar dispuesto a ser tocado también. Esa frase me hizo temblar, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, y esa fue una de ellas. Si esto te tocó de alguna forma, deja una huella en los comentarios. Tu historia también merece ser contada. Si conoces a alguien que valore a sus maestros, comparte este video con él.
Suscríbete para que estas voces jamás sean olvidadas. Seguimos avanzando por aquella carretera olvidada. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados que parecían pintados a mano. El viejo profesor, sentado a mi lado, parecía estar en paz. Pero había algo más, una nostalgia que flotaba en el aire, como si llevara años esperando ese momento para hablar. ¿Alguna vez pensó en dejarlo todo?, le pregunté, casi sin pensar. Sonrió sin mirar. Varias veces. Pero siempre había una razón para quedarme un año más. A veces era un niño. A veces una carta. A veces, un silencio que pedía compañía. Su forma de hablar no era de alguien que contaba historias. Era de alguien que entregaba pedacitos del alma. Me habló de un día de lluvia. Un día gris, en que casi nadie fue a clase. Yo estaba seguro de que no vendría nadie, me dijo. Pero una niña llegó empapada, sin mochila, sin cuaderno. Se sentó, temblando, y me miró directo a los ojos. No dijo nada. Solo se quedó ahí. ¿Y qué hizo usted? Me senté a su lado. Y le dije, hoy no vamos a aprender nada. Solo vamos a existir. Se me hizo un nudo en la garganta. Esa niña, continuó, tenía problemas en casa. Nunca lo dijo, pero lo supe. A veces, el silencio lo dice todo. El coche avanzaba lento. No teníamos prisa. Yo ya no estaba manejando por llegar, estaba manejando para escuchar. ¿Cuál fue su momento más difícil?, le pregunté. Su rostro se endureció por un segundo. Luego volvió a la calma. Un día llegó un niño nuevo. Se llamaba Daniel. Tenía 10 años. Pero en sus ojos había algo roto. Algo muy roto. Me miró, como buscando si yo estaba listo para oír. No hablaba. No se acercaba. No reaccionaba. Solo dibujaba. Todo el día. Con lápices de colores gastados. ¿Y qué hacía usted? Lo dejaba. No le exigía nada. Solo lo dejaba ser. Un día, Daniel le dejó un dibujo en el escritorio. Una figura pequeña, al lado de una figura grande con una sonrisa. Era él y usted, adiviné. Sí, pero lo importante no era eso. Lo importante era que en el fondo del dibujo había una casa con fuego. Y una sombra con ojos rojos. Era su forma de contar lo que no podía decir. Me estremecí. ¿Y qué hizo con eso? Fui a la dirección. Pedí ayuda. Llamaron a asistencia. Hoy Daniel está bien. Vive con su abuela. Pero si ese dibujo no hubiera llegado. No lo sé. Silencio. Y luego dijo. A veces, los niños gritan con los colores. Y uno tiene que aprender a escuchar con los ojos. Volteé a verlo. Estaba ahí, tranquilo. Como si todas esas historias no lo quebraran, sino que lo sostuvieran. ¿Cómo hacía para no romperse? ¿Quién dijo que no me rompí? Me rompí muchas veces. Pero aprendí algo. Se acomodó el sombrero, miró al frente, y dijo, uno puede romperse, pero si lo hace en silencio, los niños lo notan. Ellos no necesitan que seamos perfectos. Solo necesitan que estemos. Me quedé sin palabras. Porque esa era una de esas verdades que te atraviesan sin permiso. El sol ya bajaba. La luz entraba por el parabrisas, dorada, cálida, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Y nunca se arrepintió de su camino?, pregunté. Nunca. Aunque doliera. Aunque a veces no hubiera reconocimiento, ni sueldo justo, ni aplausos. Cada niño que me miró con confianza fue suficiente. Me habló de una vez que pensó que ya no tenía nada más que enseñar. Era su último año. Había perdido a su esposa. Vivía solo. Se levantaba cada mañana, por inercia. Pero entonces, llegó Emma. Una niña nueva. Pelo desordenado, ojos grandes, voz suave. Emma me hizo una pregunta que no supe responder. Me miró a los ojos y dijo, ¿por qué los adultos se olvidan de jugar? Se rió al recordarlo. Esa pregunta me despertó. Empecé a llegar con juegos nuevos. A inventar historias. A disfrazarme de pirata. Volví a jugar. Y con eso, volví a vivir. Me di cuenta de que no estaba oyendo anécdotas. Estaba siendo testigo de una vida entera dedicada a algo que muchos olvidan valorar. ¿Sabe qué es lo más triste de ser maestro?, me dijo. Negué con la cabeza. Que muchas veces nos recuerdan,
cuando ya no estamos. Y ahí, sus ojos se humedecieron por primera vez. Paramos en una gasolinera. Compré 2 cafés. Se lo pasé. Y cuando nuestras manos se rozaron, sentí algo que no sé explicar. Una gratitud profunda. Una sensación de que ese hombre no era cualquiera. Era el tipo de ser humano que deja huellas sin buscarlo. Subimos al coche. Y antes de arrancar, me miró. ¿Le puedo contar una última historia? Asentí, sin dudar. Entonces escuche con el alma, no con los oídos, me dijo. Y respiró profundo. Si esta historia tocó alguna parte de ti, suscríbete al canal. Hay más historias como esta esperando ser contadas. Si alguna vez tuviste un maestro que marcó tu vida, compártelo en los comentarios. Que su voz siga resonando. Y si conoces a alguien que cree en el poder de la educación, mándale este video. Tal vez también le llegue al alma. Esto pasó hace muchos años, dijo el profesor, con la voz un poco más baja. Pero lo llevo aquí, como si hubiera sido ayer. Golpeó suavemente el pecho, justo encima del corazón. Era una escuela pequeña, en un pueblo que apenas salía en el mapa. Las ventanas rotas, los pupitres viejos. Pero ahí sucedió algo que me cambió para siempre. Me incliné ligeramente, como si al acercarme pudiera sentir mejor cada palabra. Un niño llegó tarde, una mañana fría. Siempre llegaba tarde, pero esa vez tenía los ojos hinchados y una herida en la mejilla. ¿Qué pasó?, pregunté. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Yo tampoco lo hice, al principio. Suspiró, pero ese día, algo en su mirada me gritaba por dentro. Le pedí que se quedara al final de la clase. Me senté frente a él. Silencio. Le ofrecí un pan que tenía guardado. Lo tomó con manos temblorosas. Y entonces, sin levantar la vista, dijo: mi papá me odia porque no sé leer. Mi pecho se apretó. Era disléxico. Nadie lo había notado. Lo regañaban, lo castigaban, lo llamaban flojo. Pero su mente solo necesitaba un camino diferente. ¿Y qué hizo usted? Me quedé después de clases con él. Todos los días. Inventamos canciones, juegos, formas nuevas. Tardó meses. Pero un día, leyó en voz alta. Y lloró. El profesor también lloraba mientras lo contaba. Nunca olvidaré cómo temblaban sus manos al sujetar el libro. Era como si el mundo, de repente, le diera permiso para existir. Afuera, el cielo se cubría de nubes suaves. Una brisa ligera entraba por la ventana. Después de eso, continuó, decidí estudiar más sobre dificultades de aprendizaje. Quería entender. Quería ayudar de verdad. Porque entendí algo. Se giró hacia mí. Los niños no fracasan. Nosotros fallamos en entenderlos. Hubo un momento de silencio. Yo estaba completamente inmerso. Ya no era un conductor. Era un testigo. ¿Y él? ¿Qué fue de ese niño? Hoy es maestro. Me escribe cada año. Dice que usa mis mismos juegos. Que también canta para enseñar a leer. Sonrió con los ojos cerrados. A veces, todo lo que alguien necesita es que una sola persona crea en él. Seguimos el viaje. Ya no importaba el destino. Me habló de cartas. Cartas que recibía de alumnos años después. Una decía: gracias por no rendirse conmigo cuando todos ya lo habían hecho. Otra decía: sus palabras me salvaron en el momento más oscuro. Y una solo decía: todavía tengo su carta en mi cajón. ¿Usted escribía cartas? Sí. Cuando veía que alguien necesitaba algo, que no podía decirse en voz alta, les escribía. A veces, bastaba con unas líneas: creo en ti. No estás solo. Vas a lograrlo. Una pausa. Luego, con la mirada en el horizonte, soltó: hay alumnos que olvidan lo que enseñaste, pero jamás olvidan cómo los hiciste sentir. Y esa fue otra frase que se me quedó grabada. Pasamos por un tramo de árboles altos. Las ramas se mecían como si también escucharan. ¿Alguna vez pensó en escribir un libro?, le pregunté. Lo pensé muchas veces, pero siempre me decía: ¿para qué? ¿Quién va a querer leer la historia de un maestro viejo? Negué con fuerza. Yo lo leería. Cada palabra. Sonrió, con humildad sincera. Tal vez no lo escribí, pero hoy, al contarle a usted,
siento que esas historias no se van a perder del todo. Paramos en un mirador. Desde ahí se veía todo el valle. Casas diminutas, caminos que parecían hilos, y un cielo que empezaba a vestirse de estrellas. Nos bajamos. El viento era fresco. Y el silencio. Tenía algo sagrado. ¿Sabe?, dijo el profesor, mientras miraba al horizonte. Siempre creí que enseñar era sembrar. Pero ahora entiendo que también es dejarse sembrar. ¿Cómo así? Cada niño me cambió un poco. Me enseñaron cosas que los libros no pueden. A esperar. A observar. A escuchar sin palabras. Me volvieron más humano. Me estremecí. Porque lo decía con una verdad que no necesita prueba. Me habló de su esposa. También era maestra. Nos conocimos en una capacitación. Discutimos por una tiza. Terminé invitándola a tomar café. Desde entonces, enseñamos juntos, y nos amamos más en cada recreo. Se le quebró la voz. Murió hace 12 años. Pero aún siento su presencia cuando entro a una escuela. Ella creía que cada niño era un milagro esperando a ser descubierto. El viento sopló con más fuerza. Nos subimos de nuevo al coche. Yo ya no podía verlo como un simple pasajero. Era un faro. Una de esas almas que iluminan sin buscar aplausos. ¿Y hoy?, le pregunté. ¿Extraña enseñar? Todos los días. A veces camino por el parque y veo niños jugando, y me dan ganas de sentarme con ellos a contar historias. Pero ya no tengo a quien enseñar. Lo miré. Hoy sí tiene, le dije. Me miró sorprendido. A mí. Y ahí, sus ojos brillaron de una forma que nunca olvidaré. Si alguna vez sentiste que alguien creyó en ti cuando ni tú mismo podías, esta historia también es tuya. Déjala vivir en los comentarios. Hazla crecer compartiéndola. Y suscríbete para que estas memorias no se pierdan en el olvido. Seguimos el camino, ya más en silencio. Pero no un silencio incómodo. Era de esos que pesan bonito. Como cuando el alma se llena tanto, que necesita espacio para acomodar lo vivido. El profesor se recargó en el asiento. Tenía los ojos cerrados, como si estuviera viajando también por dentro. A veces me preguntan, dijo de pronto, si me arrepiento de haber sido maestro. Se rió bajito. Claro que no. Pero si hubo días en que llegaba a casa y lloraba. Eso no me lo esperaba. ¿Por qué? Por impotencia. Por ver a niños con hambre, con miedo. Por no poder hacer más. Por escuchar que querían cerrar la escuela por falta de recursos. Por ver colegas cansados, vencidos. Su voz era como un río lento, cargado de historias que no se dicen fácilmente, y que lo mantenía firme. Ellos. Siempre ellos. Una pausa larga. Había una niña, Mariana. Tenía 8 años. Llegaba todos los días con la ropa remendada y los zapatos rotos, pero con una sonrisa que partía el alma. Se acomodó en el asiento. Sus ojos miraban lejos, como si la viera ahí mismo. Un día, me dejó una notita sobre el escritorio. Decía, gracias por no mirar mis zapatos. Gracias por mirar mis ojos. Me quedé sin aire. ¿Sabe lo que eso significa para un maestro?, preguntó, con la voz temblando. Que alguien te vea, que alguien te escuche, aunque sea un niño, es un regalo inmenso. Me contó también de los padres, de los que no se aparecían nunca, y de los que llegaban con los ojos llenos de esperanza. Una madre vino una vez solo para darme las gracias. Me abrazó tan fuerte, que sentí que me pedía perdón por cada vez que no pudo venir antes. Me dijo, usted es más papá que su papá. Y eso, yo no lo voy a olvidar nunca. Guardó silencio. Yo también. Pasamos por un camino de curvas suaves. A lo lejos, un campo de flores silvestres se extendía como una pintura. ¿Y los colegas?, le pregunté. ¿Tuvo algún maestro que lo marcara? Muchos. Pero hubo uno en especial. Don Hugo. Era de esos que enseñaban con el alma. Siempre tenía un consejo, una historia, un abrazo si era necesario. Sonrió. Una vez me dijo, no intentes salvar a todos. Intenta sembrar en uno. Y ya habrás salvado a muchos. ¿Qué pasó con él? Murió dando clases. Literalmente. Le dio un infarto mientras explicaba una poesía. Cayó con una sonrisa. Dicen que su última palabra fue esperanza. El aire se volvió más denso. Paramos en una gasolinera.
Aprovechamos para estirar las piernas. El profesor se bajó con lentitud, pero con dignidad. Tomó una bocanada de aire. «¿Sabe que me duele más ahora?», dijo mientras miraba el cielo. «¿Qué? Ver cómo tratan a los maestros hoy. Como si fuéramos muebles viejos. Como si nuestra voz no importara. Como si enseñar fuera solo llenar papeles». Me miró. «Pero no es así. Enseñar es un acto de amor. Y también de fe». Lo dije sin pensarlo. «Fe en lo que no se ve todavía». «Exacto», respondió, tocándose el corazón. «Fe en que ese niño que hoy no entiende nada, mañana va a cambiar el mundo». Nos subimos de nuevo al auto. El cielo empezaba a pintarse de naranja y rosa. El profesor cerró los ojos un momento. Luego los abrió con una decisión serena. «¿Puedo contarle algo más? Algo que no suelo contar». Asentí. «Mi hijo también fue maestro». Murió joven. En un accidente. Tenía solo 27 años. Acababa de recibir una carta de una alumna. Decía: «Gracias por enseñarme a creer en mí». No supe qué decir. Solo manejé más despacio. Después de eso, casi dejó todo. Pensé que ya no tenía sentido seguir. Pero un día, encontré su cuaderno de notas. Y en la última página, había una frase escrita con su letra. «Papá, si algún día dudas, recuerda que enseñar es sembrar eternidad». Me quebré. Él también. Desde entonces, cada vez que cuento una historia, siento que mi hijo también está aquí, que sus palabras siguen viajando, en cada voz, en cada aula. Se hizo un silencio largo. Los árboles pasaban lentos, como si también escucharan. «A veces me pregunto», dijo por fin, «si todo esto valió la pena». Lo miré. «Lo que usted sembró está floreciendo en lugares que ni imagina». Sonrió. «Gracias por escucharme, hijo. Nadie me había escuchado así desde que me jubilé. Tal vez porque nadie supo a quién tenía delante». Y entonces me dijo algo que cambió por completo el resto de mi vida. «Pero eso te lo cuento en el próximo tramo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también valora estas historias que no caben en libros. Deja un comentario, suscríbete, y comparte esta historia con quien más necesite recordar que educar también es un acto de amor eterno». Había algo en ese hombre que no se podía explicar con palabras. Quizás era la forma en que miraba el camino, como si recordara algo en cada curva. O tal vez era ese silencio suyo, lleno de ecos. Seguimos viajando. Ya no hablábamos tanto, pero la conexión era más fuerte. Había confianza. Una que no se construye con tiempo, sino con alma. «¿A dónde lo llevo exactamente?», pregunté, al ver que nos acercábamos al pueblo. «A la escuela, si no es molestia». «¿Aún va?». «No a dar clases, solo a mirar». Me siento en la banca del frente y escucho el recreo. A veces cierro los ojos y me imagino que sigo ahí. ¿Y nadie le dice nada? Los niños me saludan. Algunos me llaman el abuelo de la escuela. Otros se sientan conmigo y me cuentan cosas. Sonrió. Es mi forma de no irme del todo. Cuando llegamos, lo comprendí todo. La escuela era pequeña, antiguísima, de esas que tienen muros con cicatrices y ventanas con alma. Había una banca, bajo un árbol viejo, y al fondo, un mural descolorido con una frase pintada a mano. «Educar es tocar el futuro, con las manos llenas de hoy». El profesor bajó lentamente. Miraba el lugar como se mira a un viejo amor. «¿Le importa si me siento con usted un rato?», pregunté. «Me encantaría». Nos sentamos juntos en esa banca que había sido testigo de tantos años, tantos recreos, tantos silencios. De pronto, una niña se nos acercó. Tenía el uniforme manchado de tierra y una libreta en la mano. «Otra vez aquí, abuelo», dijo con una sonrisa. «Siempre, pequeña. Hoy traje visita. ¿Ves?». La niña me miró. Luego le extendió la libreta al profesor. «¿Puedes leerme esto?». «No lo entiendo». Él tomó la libreta como si fuera un tesoro. «Claro que sí, mi cielo. A ver, la palabra esperanza viene del latín esperare, que significa confiar». Se detuvo. «¿Sabes qué es confiar? ¿Creer? Más que eso. Es saber que aunque algo no esté ahora, llegará. Confiar es creer con el corazón, no solo con la mente». La niña asintió.
y se fue corriendo, como quien guarda algo valioso para siempre. «¿Ve lo que le digo?», me susurró. «¿Qué? Todavía estoy sembrando». Me quedé en silencio. Porque sí. Él seguía enseñando. Desde una banca. Desde la ternura. Desde el recuerdo. Y eso era más poderoso que cualquier aula. Le pregunté si quería que lo esperara para llevarlo de vuelta. Negó con la cabeza. «Gracias, hijo. Ya estoy donde tengo que estar». Nos dimos la mano. Y esa mano tenía la fuerza de 100 libros. «¿Puedo decirle algo antes de irme?», le dije. «Claro. Gracias. Por no dejarse ir. Por seguir creyendo. Por seguir sembrando». Él me miró, con los ojos vidriosos. «Gracias a ti, por escuchar». Caminé hacia el auto, pero antes de subirme, lo miré una última vez. Estaba sentado en la banca, mirando el recreo, como si cada risa fuera una clase. Y entonces lo supe. No todos los héroes usan capa. Algunos solo llevan tizas rotas, y el corazón lleno de nombres que nunca olvidaron. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Tomé una hoja y escribí algo que sentí que no debía olvidar jamás. Hay personas que enseñan sin saberlo, que tocan la vida de otros, simplemente siendo. Doblé la hoja y la guardé en mi billetera. Y desde entonces, cada vez que siento que el mundo se olvida de lo importante, la leo de nuevo. Semanas después, pasé por esa misma carretera. Busqué al profesor en la banca, pero no estaba. Pregunté en la escuela. Me dijeron que hacía días que no venía. «¿Está bien?», pregunté. La directora me miró con dulzura. Partió hace una semana. En paz, rodeado de libros y cartas de exalumnos. Dijo que había cumplido su misión. Me quedé helado. «¿Dejó algo?». «Sí, una carta». Y me la entregó. Era una hoja amarillenta, con su letra firme. «Gracias por llevarme ese día. No sabes lo importante que fue hablar. Me diste la oportunidad de sembrar una última vez. Si estás leyendo esto, es porque sigues recordando. Y si sigues recordando, entonces no me he ido del todo. Enseñar es eso, dejar algo en otros. Tú me enseñaste que aún queda esperanza. Nunca dejes de sembrar. Nunca dejes de escuchar. Con cariño, tu profesor del camino». Lloré, como hacía años no lloraba. No por tristeza, sino por gratitud. Por saber que en un simple aventón, recibí una lección que valía más que 1000 diplomas. Y hoy, al contarte esto, solo quiero que sepas algo. Tal vez tú también llevas dentro una historia como esta. Una que necesita ser contada. Una que merece no ser olvidada. Si esta historia te tocó, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal. Deja tu comentario. Comparte este video con alguien que aún cree en la educación con el alma. Y recuerda, a veces, las grandes lecciones no se enseñan en clase. Se regalan en el camino. Pasaron los días, pero el profesor seguía viniendo conmigo. En cada pensamiento, en cada mirada distinta al mundo. Ya no era el mismo, porque cuando alguien siembra en ti, algo florece para siempre. Empecé a notar cosas, detalles, como esa vez en el metro, cuando una maestra hablaba con un niño en silla de ruedas, con una ternura que partía el alma. O cuando vi a una mujer mayor cargando libros pesados en un barrio olvidado, y supe que seguía enseñando, aunque nadie más mirara. Y entonces lo entendí. La educación no está en las aulas, está en la vida, en cada gesto que eleva, que consuela, que siembra. Pasé semanas pensando en esa carta, en sus palabras, y en lo que significaba seguir sembrando. Así que hice algo que nunca había hecho. Volví a la escuela, pero esta vez, no como visitante. Toqué la puerta. La misma directora que me entregó la carta me recibió. «Lo recuerdo», dijo con una sonrisa. «Quiero ayudar. Como voluntario. Como sea». Ella no preguntó más. Solo asintió. Y me llevó a una clase de sexto. Ahí comenzó otra historia. Me senté al fondo. Callado. Solo observando. Los niños hablaban de fracciones, de historia, de volcanes y planetas. Pero lo que más me sorprendió no fue el contenido. Fue lo invisible. Una niña dibujando en su cuaderno un corazón roto. Un niño mirando al suelo, con los ojos húmedos. Otro que sonreía,
pero escondía la mano vendada. Y sentí algo quemar por dentro. ¿Quién los escuchaba? ¿Quién leía esas señales silenciosas? Recordé al profesor. Su forma de mirar. De quedarse, aún sin estar. Y supe lo que tenía que hacer. No tenía título. No era docente. Pero podía ser presencia. Podía ser oído. Podía ser esa banca bajo el árbol. Pasaron semanas. Me pidieron que hablara con los niños. Que les contara historias. Que los hiciera sentir. Así lo hice. Les hablé de un hombre que enseñaba con la mirada. De uno que no se fue nunca del todo. De uno que plantaba amor en silencio. Y los niños escuchaban como si oyéramos juntos el alma del viento. Un día, una niña me dejó una nota. Gracias por escuchar. Nadie lo hacía. La leí en silencio. Y lloré otra vez. Porque entendí que enseñar es mirar sin juicio. Es quedarse. Es creer cuando nadie más lo hace. Me convertí en parte del lugar. No como maestro, sino como algo más. Como alguien que cree. Como alguien que recuerda. Y eso cambió todo. Un viernes cualquiera, mientras ayudaba a recoger los libros del salón, encontré una libreta vieja en la biblioteca. Tenía el nombre del profesor. Y adentro, frases, reflexiones, recuerdos de alumnos. Una decía: gracias por enseñarme que la vergüenza se cura con ternura. Otra: él fue el primero en decirme que yo sí podía. Y otra más: cuando mi padre murió, usted me sostuvo sin decir nada. Y eso me salvó. Cerré la libreta, con las manos temblando, y pensé: ¿cuántos hay como él? ¿Cuántos héroes olvidados caminan hoy por las calles, invisibles? ¿Y cuántas vidas cambiaron, sin que nadie lo supiera? Así nació una idea, una forma de honrarlo, y de honrar a todos. Hablé con la directora. Le propuse crear un espacio en la escuela. Un mural. Un árbol de memoria. Un rincón donde los alumnos pudieran dejar cartas, dibujos, frases, sobre los profesores que les marcaron el alma. Ella aceptó con lágrimas en los ojos. Lo llamamos el Banco del Maestro Eterno. Era una réplica de aquella banca bajo el árbol, con una placa de madera que decía: para los que sembraron, y siguen floreciendo en nosotros. Desde entonces, cada semana, alguien deja algo ahí. Una carta, un dibujo, un gracias. Y a veces, cuando nadie ve, yo también dejo flores. En silencio. Porque hay cosas que se dicen mejor con presencia. A veces, pienso que todo comenzó con un aventón. Pero la verdad es otra. Comenzó con él. Con su forma de mirar la vida. Con su fidelidad al amor por enseñar. Con esa banca donde aún lo siento. Cada vez que alguien se atreve a creer de nuevo. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? Permíteme preguntarte algo. ¿Recuerdas a alguien que te cambió, sin que lo supiera? Una palabra, una mirada, una presencia que te sostuvo cuando más lo necesitabas. Sí, honra ese recuerdo. Escribe, comparte, abraza, porque eso también es educación. Eso también es siembra. Si esta historia te tocó, no dejes que se pierda. Déjala vivir en un comentario. Compártela con alguien que cree que enseñar es amar. Suscríbete, para que estas almas nunca más sean olvidadas. Y sobre todo, sigue sembrando, aunque no veas la flor. Hay días en que el silencio habla más que las palabras. Y en una tarde gris, mientras regresaba a casa, vi algo que me dejó helado. Un anciano sentado en una banca frente a la escuela. Solo, mirando hacia la entrada, con un cuaderno en las manos. Me acerqué lentamente. No podía creerlo. Era él, el profesor, el mismo que había dejado aquel sobre, el que había desaparecido entre las sombras de una calle cualquiera. Profesor, dije sin aliento. Él me miró, con esos ojos de tiempo y ternura. Sabía que volverías, murmuró con una sonrisa apenas visible. Me senté a su lado. No pregunté nada, solo lo miré, y en su cuaderno había nombres, fechas, frases que parecían ecos de otros tiempos. Estoy haciendo memoria, dijo. No quiero que se me olviden. ¿Los alumnos? Pregunté. Los milagros, respondió. Nos quedamos así, un largo rato, sin prisa, sin más propósito que estar.
Y entonces me dijo algo que aún escucho cuando cierro los ojos. Nunca enseñé para que me recordaran. Pero duele, cuando el mundo olvida lo que valía la pena. Apreté su mano. Y le conté todo. El mural. El banco. Las cartas. Los dibujos. Los niños que ahora soñaban gracias a él, sin saberlo. Y por un instante, lo vi temblar. No de frío, sino de emoción. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz quebrada. Claro. Venga conmigo. Lo tomé del brazo. Caminamos despacio, como si cada paso fuera una reverencia al tiempo. Entramos a la escuela, y el silencio se hizo profundo. Los niños estaban en clase, pero al llegar al mural, algo mágico ocurrió. Una niña se asomó, y otra, y luego más, hasta que el pasillo se llenó. Y alguien dijo, «Él es el maestro de las cartas». El profesor cerró los ojos, y por primera vez, lo vi llorar. No con lágrimas tristes, sino con esas que limpian el alma. Los niños lo abrazaron. Uno le entregó una flor de papel. Otro le dijo gracias, sin conocer su nombre. Y en ese instante, entendí todo. No importa el tiempo, ni el olvido, ni las aulas vacías. Un maestro verdadero nunca se va. Vive en cada niño que sueña, en cada alma que se atreve a mirar distinto. Después de ese día, el profesor no volvió a la banca, ni a la escuela. Algunos dicen que se mudó con su hija, otros que se fue a vivir cerca del mar. Pero yo sé la verdad. Él está donde florecen las memorias, donde alguien siembra en silencio, donde un niño encuentra esperanza, sin saber por qué. A veces, cuando el sol cae suave sobre el patio, me siento en el banco, leo una carta, escucho risas, y lo siento ahí, conmigo, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Un día, encontré algo nuevo en el mural. Era una nota, escrita con letra temblorosa. Decía, «Gracias por creer, incluso cuando nadie más lo hacía». No tenía firma, pero supe que era de él, porque hay palabras que solo puede escribir quien ha amado de verdad. Y tú, que escuchas esta historia, si alguna vez alguien creyó en ti cuando todo parecía roto, no lo olvides, devuélvelo, cree en alguien, sostén sin hablar, abraza con los ojos, porque eso también es enseñar, y el mundo necesita más de eso. Si esta historia tocó algo dentro de ti, haz que viva. Déjala sembrada en un comentario. Compártela con quien alguna vez te dio una lección que no estaba en ningún libro. Suscríbete, para que los maestros eternos nunca desaparezcan. Y si puedes, si tienes fuerza, sé tú también, esa banca bajo el árbol de alguien más. A veces, todo comienza con un aventón, pero la verdadera historia empieza cuando decides quedarte. Pasaron los años. La escuela cambió de directores. Se pintaron las paredes. Se instalaron computadoras. Las generaciones se sucedieron como estaciones. Pero aquel banco seguía ahí. Y el mural, aunque con algunos retoques, aún conservaba su alma. Porque no era solo pintura. Era testimonio. Era legado. De vez en cuando, alumnos nuevos preguntaban quién era el hombre de la historia. Y los maestros, con respeto, contaban la leyenda del profesor sin nombre. Aquel que escribía cartas. Aquel que sembraba sin pedir cosecha. Aquel que, con un simple acto de ternura, transformó un salón entero. A mí, la vida también me cambió. No seguí siendo el joven confundido que recogía a un anciano en una carretera. Me hice maestro, no por deber, sino por gratitud, por destino, por esa voz que susurra cuando uno ya no puede ignorarla. Y en mis clases, no siempre doy la lección que está en el plan. A veces, solo escucho. A veces, solo dejo una nota. A veces, solo me siento en silencio, con quien lo necesita. Porque aprendí, con aquel aventón, que la educación más profunda no se da desde un escritorio, sino desde el alma. Hubo una tarde, muchos años después, en que encontré a una niña en el pasillo. Estaba llorando, y no quería hablar con nadie. Me senté junto a ella. Esperé. No pregunté. Solo saqué una hoja de papel y escribí unas palabras. La doblé, y se la di. Ella la tomó sin decir nada, y al día siguiente, volvió con una flor de papel.
la misma que años atrás, otra niña le había dado al viejo profesor. Ahí supe que el ciclo había comenzado de nuevo, no por obligación, sino porque la semilla había florecido. Un día, una reportera vino a la escuela. Quería hacer un reportaje sobre los murales educativos más emotivos del país. Se detuvo frente al nuestro. Lo observó largo rato. Y preguntó, ¿quién fue este hombre? Y le respondí, con voz firme pero temblorosa, el mejor maestro que no tuvo nombre, pero dejó una lección eterna. Ella escribió un artículo. Y por un tiempo, mucha gente vino a ver el mural. Algunos dejaban flores, otros cartas, otros solo miraban, en silencio. Y yo pensaba en él, en cómo una vida puede tocar a tantas, incluso sin buscarlo. A veces me preguntan si inventé la historia, si aquel anciano realmente existió. Y siempre contesto lo mismo, no importa si fue real. Lo que importa es lo que hizo en nosotros. Una mañana, mientras preparaba mi clase, encontré una caja junto al pizarrón. No tenía nombre, solo una nota. Para ti, porque hay historias que deben continuar. Dentro, había cartas. Cartas que yo había escrito, años atrás. Y junto a ellas, una libreta con nuevas. De niños, de jóvenes, de padres. Todas hablando de algún maestro. Todas recordando un momento pequeño, que lo cambió todo. Y entendí que ya no era mía la historia. Ahora era de todos. Como esas leyendas que se susurran entre generaciones. Como esos cuentos que no están en los libros, pero viven en los corazones. Esa tarde, abrí una de las cartas. Era de un joven que decía, una vez, un profesor me escuchó cuando yo solo quería desaparecer. No dijo nada. Solo me dio una carta. Años después, me convertí en maestro. Este es mi turno de sembrar. Y firmaba, con un nombre que no reconocí. Pero supe que era uno de los nuestros. Uno de esa línea invisible de educadores que creen, aun cuando nadie más lo hace. Al terminar el día, regresé al banco. Ya no estaba el viejo roble que lo cubría. Pero el banco seguía ahí. Y en la madera, alguien había tallado. Gracias por detenerte. Si esta historia te llegó, si alguna vez alguien cambió tu rumbo con una palabra o un gesto, haz que viva. Suscríbete, para que historias como esta no se pierdan entre algoritmos. Comenta, porque quizá tus palabras sean la carta que alguien necesita leer. Y comparte, porque no sabemos cuántas almas puede tocar una sola historia. A veces, lo único que necesita un milagro es alguien que decida escuchar. Y tú, que estás aquí, ya comenzaste. Gracias. Hoy, cuando camino por los pasillos de la escuela, ya con canas en el cabello y más arrugas de las que me gustaría admitir, a veces escucho risas. No de burla, no de distracción, sino de esas que nacen de la confianza, del aprendizaje que no pesa, de la presencia que da paz. Y me detengo, respiro, y pienso, él estaría orgulloso. No sé qué fue de su familia, no sé si tenía nietos, o si alguien lloró su partida, pero sí sé que su historia vive en muchos que nunca lo vieron, que lo sienten como parte de algo más grande, como parte de esa red invisible que une a quienes creen en la educación como un acto de amor. Una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en la que lo conocí, un alumno me esperó a la salida. Tenía una carta en la mano, y los ojos brillando, como si escondieran un océano a punto de desbordarse. Me la dio sin decir nada, y corrió. En la carta, había una sola frase. Gracias por detenerte. Profe, usted me salvó sin saberlo. Esa noche no dormí. Me senté en mi escritorio y comencé a escribir esta historia. No para que me conozcan, no para que me agradezcan, sino para que nadie olvide que un simple aventón, un banco vacío, una carta sin firma, pueden cambiar un mundo entero. Cuando la terminé, me quedé viendo el papel. Pensé en él, en sus manos temblorosas, en su voz baja pero firme, en la forma en que hablaba de cada niño como si fuera único, como si cada alma mereciera su propia constelación. Entonces entendí algo que me acompañará hasta el último día. Los grandes maestros no enseñan con métodos, enseñan con presencia, con escucha, con esa mirada que dice, yo te veo, y me importas.
A veces, nos obsesionamos con resultados, con números, con técnicas, y olvidamos que, en lo más profundo, un niño no recuerda las tablas de multiplicar, ni la fecha de la revolución. Recuerda cómo lo hicieron sentir. Recuerda si alguien creyó en él. Recuerda si hubo un adulto que se sentó a su lado, sin juicio, sin prisa, solo con humanidad. Y eso fue lo que me enseñó aquel profesor jubilado. Que la verdadera enseñanza no tiene jubilación. Que quien vive con el corazón abierto, jamás deja de enseñar. Hoy, en mi escritorio, hay un pequeño portarretratos. No tiene foto. Solo una hoja amarillenta con esa frase que él me escribió. Gracias por detenerte. Cada mañana la leo. Y me recuerdo por qué estoy aquí. No para dar clases, sino para acompañar. Para ver a los invisibles. Para darles voz. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Esta historia no es solo mía. Es tuya. Es de todos los que alguna vez fueron tocados por una palabra oportuna. Por una carta inesperada. Por un maestro silencioso. Y si tú, en este momento, estás pensando en alguien, en ese profesor que te cambió sin buscarlo, hazle un favor. Díselo. Escríbele. Recuérdale que su semilla floreció. Porque no hay regalo más grande para un maestro que saber que su luz no se apagó en el olvido. Yo lo supe tarde, pero aún a tiempo. Y por eso, esta historia. Porque no hay olvido que pueda con una gratitud verdadera. A los que enseñan sin que se les pida. A los que escuchan cuando nadie lo hace. A los que escriben cartas que sanan. A ustedes, gracias. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Para que más almas como la tuya encuentren estas palabras. Para que estas historias no se pierdan en el ruido del mundo. Comenta. Si alguna vez alguien cambió tu rumbo. Comparte. Si sabes de alguien que aún necesita escuchar esto. Y no olvides. A veces, la lección más bonita, no se enseña. Se vive. Y se recuerda. Para siempre. Dicen que cuando un maestro se va, no muere. Solo se vuelve silencio. Un tipo de silencio distinto. Uno que camina contigo sin hacer ruido. Que se posa en tus hombros cuando dudas. Que te susurra respuestas cuando todo parece apagado. A veces, lo siento. Cuando estoy frente a un grupo difícil. Cuando el cansancio me gana. Cuando dudo si vale la pena seguir. Y entonces, ese silencio me abraza. Me recuerda aquella tarde. La voz pausada. La carta. El banco vacío. Y me repite. Con la dulzura de quien ya lo ha vivido todo. Gracias por detenerte. No todos los héroes usan capa. Algunos cargan tizas. O cuadernos gastados. O historias que nunca contaron, hasta encontrar a quien se atreviera a escuchar. Yo fui ese alguien. Tal vez tú también lo seas. La vida está llena de voces que claman por ser oídas. De ancianos con décadas de sabiduría en la mirada. De niños que solo quieren ser vistos. De maestros que, aun en silencio, siguen enseñando. Y lo que me enseñó ese hombre, no estaba en ningún libro. No era una teoría pedagógica. Era algo más simple, más poderoso. Una elección. La elección de mirar a otro ser humano y decir, tú importas. Hay momentos que parecen pequeños, casi insignificantes. Una parada en la carretera. Un asiento libre en una escuela. Una carta sin nombre. Pero detrás de cada uno de esos gestos, puede esconderse una vida entera por cambiar. Por eso, si llegaste hasta aquí, te pido algo. Detente. No sigas corriendo como todos. Mira a tu alrededor. Tal vez haya un profesor esperando contar su historia. Tal vez tú seas ese maestro que alguien está buscando. Tal vez el milagro está en tu próximo gesto. Y si tienes la bendición de haber tenido a alguien así en tu vida, no lo dejes en el pasado. Dile gracias. Escríbele. Llámale. O simplemente, recuérdalo con el corazón lleno. Porque hay palabras que nunca envejecen. Hay lecciones que no caducan. Y hay personas que aun cuando ya no están, siguen dando clases desde la eternidad. Hoy cierro esta historia con una promesa. Seguiré escuchando. Seguiré dando aventones a quienes el mundo ha dejado atrás. Seguiré contando historias que no deben morir en el silencio. Porque mientras haya un maestro que ame en silencio, una carta esperando ser leída,
Un joven que aún cree en lo imposible. Esta llama no se apaga. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirte sentir. Gracias por creer que hay historias que aún merecen ser contadas. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete. No por números, sino por la comunidad que estamos formando. Una comunidad que cree que las palabras pueden sanar. Comparte este video con quien necesite escuchar una lección como esta. Comenta abajo si alguna vez un profesor cambió tu vida. Y recuerda, las historias más bonitas no siempre tienen finales felices, pero sí tienen verdades eternas. Nos vemos pronto, en otra historia, en otro silencio compartido, en otra lección que merece ser vivida.